A sus colaboradores a asesorar su silbato. Comenzó el partido. Movió Atlético Concepción de Tucumán. La pelota salió hacia la derecha, la tenía Vélez, se la dejó para Juárez y este la mandó afuera. Será lateral para Guaraní, ya la tiene ahí en la mitad de la cancha Portillo. La va dejando para Nicolás Bianchini, la pierde, la va sacando hacia adelante Luna. Metió el pelotazo arriba, la pelota le va a quedar a Daniel Cuellar. Cuellar la revienta, la pelota le sale más alta que larga. Caerá en campo tucumano, Marcelo Morales metió el cabezazo pero con falta sobre Héctor Cáceres. Será tiro libre para el equipo visitante en el arranque mismo del partido. Ya metió Diego de Vélez esa pelota, la va dejando para Medina. Medina metió el cambio para la subida de Ovejero. Ovejero va bordeando el área, pero la pelota se va larga, se pierde. Hay tiro libre para el equipo de Telmo Gómez. La meterá en el área. Ahí está el Toro Silva. Algo le dijo Bianchini al Toro. Lo miden. Nutrida la barrera de hombre sobre el borde del área. Le va a pegar el Toro Silva. Ahí está Tomás Carrera Silva. La acomodó. Pegó en la barrera en Vélez. La pelota salió hacia la izquierda. La va a ir a buscar el Toro. También va Luna. Luna metió el zapatazo. Se la roba. La recupera el Chucky Núñez. La metió en el área. Pasado a buscar. Viene Capelletti. Morales para el Chucky Núñez, el Chucky está para lanzar, el Chucky está en las puertas del área, la va abriendo para el Chino Ramírez, el Chino sacudió, la pelota se va afuera, arriba del arco de Polesman y entonces será salida desde el arco para el equipo tucumano de Concepción. Ahí está acomodando la pelota Ovejero. La meterá ahí en el corazón del área. Algunos manotazos, algunos empujones en el área chica entre hombres de Guaraní y de Concepción. El árbitro Cardoso que los advierte verbalmente. Están todos en el área chica, Exacto. Vienen, la mete Ovejero, ahí abierto va el cabezazo de Juárez, se la va despejando Cuellar y finalmente cabecea Flickman. La pelota se va afuera por arriba del arco de Poncio, saldrá desde el arco Guaraní. La tiene Bianchini, Bianchini deja dos en el camino, se viene Bianchini, ya miró el arco, sacudió, ¡gol! ¡Gol! Sacó un violento remate que se clavó sobre la izquierda del arquero Polesman que voló, pero ante la violencia del remate de Bianchini, la pelota infló las piolas en 15. Guaraní gana 1-0 Atlético Concepción. Gana Guaraní 1-0 al Atlético Concepción de Tucumán. La pelota está en la mitad de la cancha, la tiene ahí Luna. Luna la va dejando para Medina. Medina transpone la mitad de la cancha, va buscando ahí al jugador Cáceres. La tiene Cáceres, Cáceres deja fuera de acción a Capelletti, pero no a Portillo. Portillo busca a Morales, se viene el grandote. Morales la toca hacia atrás para Bianchini. Bianchini que se convierte en la manija del equipo de Telmo Gómez. Va abriendo por izquierda, buscando al Toro Silva. La tiene Silva. Silva va a llegar a la mitad de la cancha. Metió el zapatazo por izquierda, la va a ir a buscar Bianchini que va cortando la cancha en diagonal. Llegará esa pelota cerquita del banderín del córner. La tocó para el Chino Ramírez. El Chino aguanta. Finalmente la manda por un costado Luna. La pelota será de Guaraní. Antonio Franco desde lateral. No, será de Concepción, dice el árbitro. Y sonó el silbato. Comenzó el segundo tiempo. Movió Guaraní Antonio Franco. La pelota salió hacia la izquierda, se le fue al Chino Ramírez afuera, es lateral para Concepción, ya lo hicieron, la tiene Flickman, Flickman que quiere arrancar, el negro Valdés se va a quedar con la pelota, la va a sacar por un costado, es lateral para el Atlético Concepción, la metieron rápido, Boycoman la dejó ahí para el recién ingresado, la metió Boycoman al centro, está Cáceres, ¡gol! ¡Gol! Del Atlético Concepción de Tucumán.
el sí. Héctor Cáceres. Se durmió la defensa de Guaraní Antonio Franco. La jugada vino por la derecha. Ahí recibió Valdés de Fleigman. Valdés metió un centro preciso. No la despejaron los centrales de Guaraní Antonio Franco. Sacó provecho de esto Héctor Cáceres. Y cuando salía Poncio la picó por encima del arquero. La mandó bien arriba adentro. Y en menos de un minuto de iniciado el segundo tiempo, el partido está 1-1. Increíble error defensivo de Guaraní Antonio Franco, fundamentalmente de Tobías Albarracín, que no está acostumbrado a estas pifias, ¿no? Pifió, le quedó ahí a Cáceres, se durmieron los que relevaban atrás y finalmente otra más. La perdió otra vez Tobías Albarracín, se venía Fleigman, arrancó en carrera, salió Poncio, me parece que lo tocó ahí Fleigman a Poncio, quedó sentido el arquero de Guaraní Antonio Franco, tiro libre, le va a pegar Bianchini, le va a pegar Portillo, ya lo echaron en el área, al Chucky Núñez, no lo ve el lineman de aquel sector, Cardoso va a advertir verbalmente, le pegó Portillo, la pelota caerá en el segundo palo, cabezazo de Núñez, ¡gol! ¡Gol! Y ahí estaba en el corazón del área el Chucky Núñez, el más chiquitito de todos, la tocó por encima de Polemán, la pelota cayó lenta dentro del arco para que Guaraní gane